Hola comunidad, antes de comenzar con los relatos, quiero comentarles que en este canal se respeta cualquier creencia que ustedes profesen. Y las siguientes historias tienen la finalidad de hacerles llegar a ustedes las experiencias de estas personas, por lo que cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. La primera historia que les contaré se llama La deuda no pagada. Después de tener a nuestra pequeña, mi esposa y yo decidimos salirnos de la casa de mis padres, quienes amablemente nos habían dado asilo mientras mi economía se estabilizaba lo suficiente para poder rentar. La búsqueda nos llevó a vivir en una vecindad o algo parecido que se encontraba no muy lejos de la casa de mis padres. Curiosamente, al mismo tiempo, mi mejor amigo junto con su esposa buscaban un lugar donde vivir y fue así como también se mudaron en la misma vecindad, por lo que rentamos en cuartos contiguos, es decir, éramos vecinos. En ese entonces yo trabajaba en un bar en la zona rosa, obviamente horario nocturno. Y tenía días que mi ex esposa me decía que en las noches no podía dormir y que se sentía muy tensa, pero nada fuera de lo común, o al menos eso creíamos. Le platiqué a mi amigo y él decidió limpiar mi casa con unas veladoras buscando calmar el ambiente que se sentía. Y también para que me fuera mejor y esas cosas, porque tenía una racha muy mala en el trabajo y con mi esposa. Un día que llegué de trabajar a las 5 de la mañana y la vi despierta, cosa que no era común, también la vi asustada, así que no dudé en preguntarle qué ocurría. Ella me contó que le jalaron la palanca del inodoro y que no se sentía cómoda. Sinceramente solo le contesté que estaba loca, la abracé y nos quedamos dormidos, pero en ese mismo día empezó todo. Ya en la noche, decidí no ir a trabajar porque me sentía muy cansado y ella se emocionó por ello. Pues me decía que no se quería quedar sola con mi niña de 2 meses de nacida, que actualmente ya tiene 9 años. Ya dando aproximadamente las 11 de la noche empecé a escuchar golpes en la pared, pero golpes muy fuertes y secos como si fueran cabezazos. Le dije a mi esposa que seguramente era mi amigo que me estaba hablando, pues esa era la forma en la que nos comunicábamos. Todavía recuerdo cuando me contestó bastante asustada que no había nadie en su casa, pues había visto a mi amigo salir con su esposa. Aparte, era imposible que fuera él, porque los golpes se oían muy de cerca y por donde se escuchaba estaba la azotea. Para no espantarla más, hice caso omiso y solo la abracé, prendí la televisión y puse una caricatura. Aproximadamente 1 hora más tarde de lo sucedido, me venció el sueño y me quedé dormido. Después de un rato, ella me empezó a jalar y a despertar de forma desesperada. Y cuando desperté para ver qué pasaba, ella, en un inmenso mar de lágrimas, me gritaba, pero literalmente me gritaba que nos fuéramos de ahí. Al verla tan nerviosa, me paré para ponerme los zapatos, dándole la espalda a la puerta que dividía nuestra recámara a la sala. Pero en ese momento, ella gritó de nuevo y me dijo que mirara para atrás. Y cuando volteé, vi cómo la cortina se movía como si hubiera un tremendo vendaval y se empezó a sentir una pesadez y un frío escalofriante en el cuarto. Al presenciar aquello, corrí de miedo hacia la cama con ella y con mi hija, pero no dejaba de ver la puerta y en cuanto llegué a la cama se volvió a levantar la cortina. Pero ahora sí vi lo que hacía que se moviera, era una sombra, pero claramente con forma de persona, jalando la cortina y haciéndole señas con la mano a mi esposa para que ella fuera con él. En ese momento empecé a mentar madres y a insultar para que esa cosa se marchara de mi casa y la sombra se desvaneció. Pero
En ese mismo instante, escuché de nuevo cómo jalaban la cadena del inodoro al mismo tiempo que también le pegaban a la pared. Pero en esta ocasión no se trataban de golpecitos, sino que eran golpes sólidos que incluso cimbraban la ventana de metal. Completamente asustados, nos pusimos de pie y así descalzos tomamos a mi bebé y salimos corriendo de ese lugar. Pero al atravesar la sala para salir a la puerta que da a la calle, sentimos una heladez nada común, así como un olor putrefacto que había invadido solamente esa habitación. Una vez saliendo de ahí, nos dirigimos a la casa de mis papás, que estaban a unas 2 cuadras de donde vivía. Una vez que llegamos, les dijimos muy asustados todo lo que había ocurrido, pero como suele suceder, nadie nos creyó. Después de unos días, cuando me encontraba más tranquilo, decidí ir por mis pertenencias y convencí a mi padre para que me acompañara. Una vez estando ahí, sacó su celular, un viejo Motorola Z6. Cabe mencionar que en ese entonces no estaba muy de moda grabar todo lo que pasaba. Pero pues sacó su teléfono y empezó a grabar desde que entramos hasta que salimos. Llegando a la casa de mis papás de regreso, mi padre revisó el video para demostrarme que estaba loco y que no pasaba nada. Sin embargo, y para la gran sorpresa de todos, en el video claramente se escuchó una risa de lo más tenebrosa y terminando la risa, con una voz demoníaca se escucha la frase: "Ella es mía". Al escuchar eso sentí que la piel me quedó chinita y un bajón de miedo se apoderó de mí, pues no sabía si se refería a mi esposa o a mi hija. Aunque el día en el cual nos asustaron, claramente miré como aquella silueta demoníaca llamaba con la mano a mi esposa. Haciéndome brincar del susto, justo en ese momento tocaron la puerta de la calle y era mi vecino, que es mi mejor amigo. Me contó que algo horrible le acababa de pasar en su casa y después de escuchar lo que le había ocurrido, me di cuenta de que fue exactamente lo mismo que me pasó, así que le enseñé el video. Él sí me creyó al instante, pues lo había vivido también y aún recuerdo su rostro palidecer con sus ojos desubicados. Al día siguiente, él me comentó que conocía a una persona que era llamada Bruja Buena y que ella nos podía ayudar, así que decidimos ir a verla. Ya estando ahí y después de platicarle las cosas, ella solo se quedó callada y nos observó fijamente. Después de un rato en el que hubo un silencio muy incómodo, al fin habló. Nos comentó que en ese lugar había 3 demonios muy malos, pero en especial uno que era el peor. Preocupadamente nos decía que eran tan malos que ya ni siquiera se consideraban demonios. Pero no quiso dar más informes de quién o qué era, se negaba rotundamente a contestar esa pregunta. Pero lo que sí nos alcanzó a decir es que esos demonios habían ido por mi esposa y ella sí los podía ver. Mi esposa, quien también estaba presente, empezó a hablar con la bruja, quien decía que ella era el tema principal de todo esto. La bruja, sin saber absolutamente nada de nosotros, empezó a preguntarle a mi esposa el motivo por el cual era así con mi hija, pues según ella, le daba malos tratos cuando yo no estaba. Cuando escuché decir eso, le dije a mi amigo que esto ya era mucha pendejada y que mejor nos fuéramos, pensando que la bruja era una charlatana. Pero, para mi sorpresa, mi entonces mujer le contestó: "No soporto estar con ella, la aborrezco y un día de estos lograré deshacerme de ella". Desde el nacimiento de mi pequeña, mi esposa nunca había podido amamantarla, pues sus pechos simplemente estaban secos.
En ese momento, la bruja nos dijo que tomemos a mi esposa de los brazos y la sujetáramos muy fuerte sin soltarla. Y bueno, les juro que por lo que más tengo, lo que les contaré es real y yo mismo lo vi, nadie me lo contó. La bruja se posicionó delante de mi esposa y simuló tener una aguja invisible, así como también un hilo invisible. Luego, fingió insertar el hilo en la aguja y comenzó a simular que cosía el pecho de mi mujer. Ante nuestra mirada asustada, mi esposa gritaba y decía que le duele. Según ella sentía cómo la aguja le penetraba la carne y el hilo presionaba su piel. Después que la bruja terminó de coser, enseguida de los pechos de mi mujer brotó la leche materna. Y fue tanta la que soltó que incluso fue necesario que ella se cambie su playera, pues tanto su blusa así como su suéter habían quedado empapados. La bruja nos explicó que uno de los demonios era el que le estaba causando tantas desgracias a mi mujer y era el mismo que no permitía que le saliera la leche, pues quería que mi hija muriera para poder llevar a mi esposa sin que nada interfiera. Luego nos paró en un círculo de alcohol y lo encendió con nosotros en medio, y fue cuando la bruja entró en trance con los ojos en blanco y hablando voces guturales. Ella nos presentó a su espíritu protector, nos dijo que se llamaba Xochitl y había sido una bruja del extinto imperio azteca. Con eso, la bruja terminó el ritual y todos acabamos llorando. Vale mencionar que la bruja dijo que mi esposa y yo nos íbamos a separar. Pero para ese entonces, seguros de nuestro amor, dijimos que jamás lo haríamos, pero tal como lo predijo la mujer, al cabo de 6 meses nos separamos. A mi hija le hizo una limpia y le hizo una protección. Antes de marcharnos, la bruja nos dijo que compráramos incienso y algunas otras cosas. También nos advirtió que en días posteriores, Xochitl estaría en nuestra casa peleando con aquellos 3 demonios. Pero era muy importante regresar donde ellos estaban y que por nada de lo que escucháramos o viéramos abandonáramos la casa. Ese día, muriéndonos de miedo y en contra de la voluntad de mis padres, regresamos a la casa. Y en la noche, pasando las 3 de la mañana, se empezaron a escuchar de nuevo los golpes y cosas moviéndose. Por mi parte, lo único que hice fue abrazar a mi esposa y a mi hija, procurando que mi princesa vaya en medio. De un momento a otro la actividad en la casa se incrementó como nunca. Una pesadez se sintió en la habitación y todas mis cosas comenzaron a volar de un lado hacia otro. Los platos se estrellaban contra la pared y los muebles crujían en clara señal de que habían sido rotos. Pero al cabo de unos minutos todo cesó, la temperatura se normalizó y todo quedó en completo silencio. Al día siguiente la bruja nos visitó y lo primero que preguntó era cómo había sido nuestra noche. No supe qué contestarle, solo suspiré al tiempo de que movía los hombros. Durante su visita, la mujer nos dijo que ya no había nada que temer, pues Xochitl nos había liberado de los demonios. Y justo antes de irse, miró a mi esposa con seriedad. Le dijo que se deshiciera de aquella figura del ropero y que ya no vuelva a realizar tratos que no pudiera cumplir. Al irse la mujer, cuestioné a mi esposa para que me explicara qué estaba pasando, pero ella no quiso decirme nada al respecto. Al revisar el ropero, vi que mi esposa tenía armado un altar dedicado a la Santa Muerte. Esto me estremeció. Y no les mentiré, influyó mucho en mi divorcio. Pues no entiendo cómo puso en peligro a mi hija,
por un trato que no pudo cumplir. El siguiente relato es verídico, o al menos yo no pongo en tela de juicio a mi tío Seferino. Un señor chapado a la antigua en aquellas épocas, cuando la palabra de las personas aún tenía tanta valía como una firma. Él trabajaba cerca del metro politécnico de donde salía muy de noche. Sin embargo, era muy improbable encontrar a esas horas la zona desértica, pero aquel día así fue. Comentaba que el día había sido muy extraño, de esos días en los que te levantas pensando que algo malo ocurrirá en cualquier momento. Y por lo mismo, te encuentras al pendiente de todos tus seres queridos esperando que nada les ocurra. Al momento de abordar el metro, él pensó que viajaría completamente solo, pero cuando estaba a punto de partir, de último momento abordó una anciana. Mi tío dice que solo de verla sintió temor, pues tenía un aspecto demacrado, una bata negra ancha, las uñas bastante largas y una cabellera con mechones blancos completamente revuelta. Su piel se le notaba reseca y su rostro lleno de arrugas, y quizá lo más terrorífico del momento fue ver arrastrar a duras penas un costal. Entre tanto lugar disponible, la mujer decidió sentarse frente a él, y esto a mi tío le pareció más extraño y un escalofrío le invadió. Pues menciona que aunado a que la mujer realizara muecas extrañas como si se tratara de una loca, también sintió en el metro un descenso en la temperatura a raíz de la llegada de la mujer. Después de lo que pareció un interminable viaje, la mujer llegó a su destino antes que mi tío. Y en medio de un balbuceo que mi tío con trabajo logró entender, la mujer le pidió que le ayudara a bajar su costal. Mi tío accedió, pero menciona que en ningún momento dejó de sentir miedo. El costal era muy pesado y su contenido era suave y tibio, pues en algún momento le pasó por la cabeza que quizás era más fácil llevarlo cargando, pero simplemente no pudo. Así que a duras penas logró arrastrarlo hasta donde la mujer se lo pidió. Luego de eso, la mujer se despidió en medio de una mirada seria y le agradeció por su ayuda. Después de ello, mi tío regresó a su asiento, pero al momento de reincorporarse notó que la mujer había olvidado una bolsa de tela. Entonces lo tomó e intentó hallarla de nuevo, pero simplemente la tierra se la había tragado. Eso asustó mucho a mi tío, pues no se explicaba cómo era posible que una mujer de esa edad pudiera haberse ido tan rápido arrastrando un costal tan pesado. Aún así, decidió guardar la bolsa y en ese instante recibió una llamada de esas que nadie nunca en la vida quisiera recibir. Mi tía, quien era esposa de él, había salido a comprar leche y pan para sus hijos, pero desafortunadamente un criminal de esos que abundan en todos lados la había asaltado. Y no conforme con despojarla de sus pertenencias, la había apuñalado. Así que a mi tío le dijeron que mi tía se debatía entre la vida y la muerte. Al momento de llegar al hospital, le dijeron que se resignara, pues al parecer su esposa no iba a pasar aquella noche. Pero, en contra de todo pronóstico, mi tía tuvo una evolución tan milagrosa que ni los propios médicos explicaban qué había sucedido. Mi tía estuvo por muchos días en el hospital hasta que al fin abrió los ojos. La policía acudió a ella para que contara los detalles de lo que le había pasado. Ella contó todo con lujo de detalle y después le mostraron una foto del presunto culpable y ella lo identificó. Sin embargo, la policía cerró el caso al ya no haber a quien detener, pues días antes habían encontrado en el metro un costal donde se encontraba el cuerpo desmembrado del autor del crimen. Y lo curioso, muy cerca de la zona donde mi tío había ayudado a la viejita.
Mi tío vinculó ese asesinato con el costal de la ancianita y en ese momento se le acordó que había guardado la bolsa de tela y por primera vez decidió revisarla. Y saben, en ella encontró una figura de la Santa Muerte. Desde aquel día, mi tío se hizo devoto de la Niña Blanca, pues él asegura que fue ella en alguna de sus tantas representaciones que se le apareció para hacerle el milagro, con la única condición que se hiciera devoto de ella. Y ya por último, querida comunidad, les contaré el relato de mi primo José Joel de la ciudad de Celaya, a quien vi este fin de semana con motivo de una fiesta familiar. Cabe mencionar que tenía bastante tiempo de no verlo debido a la distancia y también porque nunca nos tratábamos mucho. Mis recuerdos con él se remontaban a la infancia y prácticamente éramos dos desconocidos. Sin embargo, fue muy grato platicar con él y darme cuenta de que realmente teníamos muchas cosas en común. Incluso que para nuestra edad la familia nos veía como un par de solterones. Al calor de la noche y ya entrados en plática, él me miró el brazo sin dejar de ver mi tatuaje de una cruz. Lo que para mí era algo dentro de lo que cabe común, a él le dio mucha curiosidad y me preguntó el por qué me lo había realizado. Le respondí que el tatuaje me ayudaba para recordar siempre de qué lado estoy y en quién creo. Él solamente asintió y se metió la mano en la playera para sacar a relucir una Santa Muerte de oro que llevaba consigo. Al ver esto no me impactó, pero sí me llenó de curiosidad. Entonces, consciente de que ya estábamos en confianza, le pregunté si era verdad lo milagrosa que es la Santa Niña. Él sonrió y respondió que sí, al igual que me explicó el porqué de su devoción. Fíjate, primo, que hace 4 años casi se muere mi madre en un accidente de autos en la autopista México-Querétaro. Yo estaba devastado, pues los doctores no le daban muchas esperanzas. Y bueno, según los médicos, cabiendo la posibilidad de que mi madre pudiera vivir de milagro, me afirmaron con seguridad que ella quedaría en estado vegetal. Presa del estrés, miedo y después de mucho llanto, comencé a realizar recorridos nocturnos en los que me la pasaba pensando y trataba de buscar soluciones. Y un día, como si se tratara de un milagro, cerca de un callejón oscuro de mala muerte y fama, vi algo brillar y al acercarme, miré que era un amuleto de la Santa Muerte. En ese momento no significó nada para mí y seguí con mi ruta, pero al llegar a mi casa y cuando iba a dormir, sentí que algo me incomodaba el pantalón. Y fue en ese momento cuando recordé que el amuleto seguía conmigo. Quise investigar un poco más en internet y es allí cuando miré en foros a mucha gente asegurando que la santita podía pactar contigo y cumplía milagros. En ese mismo día no hice un ritual como tal, pero básicamente me entregué a la santa y le juré que si mi madre no moría, me mandaría a hacer su figura de oro. Y considerando que en ese momento me encontraba muy desesperado y molesto con la vida, también le prometí que si salvaba a mi madre, yo nunca más saldría de día. Después de decirme eso, mi primo finalizó, como esperando que yo le hiciera más preguntas. Pero solamente pensé que estaba loco y recuerdo haberle dicho otra cosa para cambiar la plática. Sin embargo, lo que me dijo no salía de mi mente y me encontraba desconcertado, pues su madre también se encontraba en la fiesta y bailaba como si tuviera 20 años. Al terminar la fiesta, mi primo me ofreció su habitación para que yo durmiera. Yo solo había ido de paseo y era esa opción o rentar algún hotel.
Así fue como llegamos a su casa y nos dirigimos hacia su habitación, la cual parecía normal para un chico soltero de su época. Pero había algo en especial que me desconcertó mucho, y es que el primo tenía 2 literas en forma de ataúd, y también tenía una mesa en el centro de su cuarto con su misma forma. Sinceramente se notaba que mi primo tenía un estilo gótico, y no pareciera descabellado que tuviera esas cajas de adorno. Sin embargo, sentí algo de temor cuando me dijo que aquellas literas era donde realmente dormía. Creo que se dio cuenta de mi desconcierto y me dijo que con mucho gusto me las mostraría. Una era de color negra por fuera y por dentro estaba forrada de un color rojo vino. La segunda era completamente blanca tanto por fuera como por dentro y al abrirla estaba helada. Pero lo que sí me hizo sentir un terror como nunca fue ver el ataúd que tenía en el centro de su habitación, pues dentro de ella había un cadáver en tamaño real vestida de morado y dorado. Se trataba de la niña blanca, llena de decoraciones con collares, licores y monedas, además que debajo de ella había una gran cantidad de veladoras. Al ver el impacto en mi rostro, me dijo que si yo gustaba, podía llevarme hacia un hotel, pero decliné su propuesta. Nada más le dije que ni de loco dormiría dentro de un sarcófago y que mejor me diera un edredón para que yo me acomodara en el piso. Él solo sonrió y me dio lo que pedí. Antes de dormir retomamos la plática y me explicó por qué tenía un ataúd de la Santa Muerte en su habitación. Luego de que mi madre se recuperó, sentí un júbilo que no podía explicar y seguí al pie de la letra todo lo que le prometí a la niña. Pero al pasar el tiempo, comencé a destramparme y dejé a un lado las promesas. No pasó mucho tiempo y comencé a experimentar dolores de cabeza que no me dejaban dormir, así como también mi madre tuvo varias recaídas. Lo primero que se me vino en mente es que todo se debía a mi promesa fallida y fue cuando tuve que rogarle de nuevo que me perdonara. Y en esta ocasión le prometí también hacerle un altar, que es esa mesa que ves al centro de mi habitación. Mi madre se recuperó y regresó a su vida habitual, pero en cuanto a mí, ya no pude dormir en las noches, pues al hacerlo, un terrible dolor de cabeza comienza a quejarme. Y es por esta razón que todos mis trabajos son nocturnos, a excepción de hoy, que pedí permiso para ir a la fiesta. Bueno, supongo que por eso tu litera tiene forma de ataúd, para que puedas dormir mejor durante el día, le dije. No tan así, respondió. Tampoco creas que es por estar loco o por ser fanático de los vampiros. La razón por la que duermo en sarcófagos es porque al tener esa jaqueca nocturna acudí con la mamá de una amiga que es curandera. Entonces la señora me dijo que se trataba de mi alma, que como castigo al dormir de noche se desprende de mi cuerpo para salir a vagar y eso causa mis terribles dolores. Y es por ello que al dormir en un ataúd mi alma se queda contigo pensando que estoy muerto, así puedo descansar un poco más. Aunque dormir de noche no deja de ser peligroso, pues al pensar mi alma que estoy muerto, no puedo despertar por sí solo y mi madre, consciente de lo que estoy viviendo, tiene que despertarme o de lo contrario yo nunca lo haré. Finalizó. La verdad que al escuchar todo aquello casi me hacía del baño producto del miedo. Pero eso no fue lo peor, sino que cuando en la madrugada me encontraba profundamente dormido, escuché el sonido de algo rascando el vidrio. Además, también escuchaba unos ligeros jadeos guturales, por obvias razones moría de miedo. Pero al agudizar el oído,
No me quedó dudas de que los sonidos venían del sarcófago donde se encontraba descansando la niña blanca. Para persuadir un poco el miedo, prendí la lámpara de mi teléfono y me dormí con la luz prendida. Al día siguiente que me levanté, mi primo me esperaba en la cocina y me preguntó que cómo había dormido. Le contesté que para la próxima mejor me pago el hotel, y tanto él así como mi tía no paraban de reír. Cabe mencionar que cuando llegué a mi casa, le platiqué a mi madre de ellos, pues ella no había podido hacer el viaje por un tema de trabajo. Y ella me contestó que el accidente de la tía sí había sido real y que todos pensaron que iba a morir. Al igual que en la familia, nadie se explica cómo es que el primo nunca sale de día.